Estamos muy atentos a este nuevo extracto del mensaje del Dr. José de la Rosa. Y ahora con todos ustedes, el Dr. de la Rosa. Buenos días, mis amadas familias y relacionados de todas partes del mundo que se unen para escuchar a JD Podcast, una transmisión diaria que se encarga de llevar el conocimiento de Dios hacia las naciones. En este día vamos a estar respondiendo una pregunta muy especial, y es: ¿cómo puedo aumentar mi discernimiento espiritual? Esa es una pregunta extraordinariamente importante. Y le vamos a responder de acuerdo a la palabra de Dios. Permítame comenzar diciéndole que el discernimiento se puede definir como la cualidad de ser capaces de entender y comprender lo que es oscuro, un acto de percibir algo, un poder para ver lo que no es evidente para la mente promedio. La definición también destaca la precisión como en la capacidad de ver la verdad. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Es fundamental para la salvación. Los argumentos y debates rodean la verdad espiritual porque es desconocida. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de los fariseos, dijo: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. San Mateo capítulo 13, verso 11. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Según de Corintios 4:4. Por lo tanto, Dios debe iluminar la mente humana que nos permita entender la verdad. Es imposible obtener sabiduría sin Dios. Él da el discernimiento a su siervo o a sus siervos, o lo quita. Eso está en Job, capítulo 12, verso 19 al 21. Algunos erróneamente han definido el discernimiento espiritual como un conocimiento que Dios ha dado respecto del mal o de las existencias espirituales buenas, es decir, la habilidad de saber si el demonio está en la habitación, etc. Mientras algunas personas pueden poseer esta capacidad, eso no es el significado bíblico del discernimiento. El discernimiento espiritual, en definitiva, tiene que ver con la sabiduría y la habilidad para distinguir la verdad del error. La sabiduría está personificada en Proverbios capítulo 1 y se describe como alguien a quien podemos conocer. Capítulo 20, verso 33. La Biblia dice que Jesús es la sabiduría de Dios, en 1 Corintios 1:30. Por lo tanto, la sabiduría o el discernimiento espiritual es algo que viene como resultado de conocer a Jesucristo. La forma que el mundo adquiere la sabiduría es diferente a la de Dios.
Los sabios del mundo adquieren conocimientos y aplican la razón al conocimiento para resolver problemas, construir edificios y crear filosofías. Pero Dios no hace que el conocimiento de sí mismo esté disponible de esa manera. No. En 1 Corintios 1, 18 al 31 dice que la sabiduría de los sabios es destruida por Dios, que da la sabiduría a los necios y los débiles por medio de una relación con Jesucristo. De esa manera, ningún ser humano puede jactarse en su presencia. Verso 29. Debemos aprender entonces a discernir espiritualmente en la medida que lo conocemos. No hay nada de malo en tener conocimiento o tener una educación, y no está mal utilizar la razón y la lógica para resolver problemas. No es lo que estoy diciendo. Sin embargo, el discernimiento espiritual no se puede alcanzar de esa manera. Se obtiene por la revelación de Jesucristo al creyente y luego se desarrolla por medio del ejercicio en el discernimiento del bien y del mal, según Hechos capítulo 5, verso 14. Y la oración también es parte, según Filipenses 1, 19. Y debemos de entender todas esas cosas, que todo el conocimiento, que la sabiduría, que el discernimiento, todo eso viene de su dueño, viene de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, muestra cómo se desarrolla el discernimiento espiritual. El escritor habla a aquellos que son tardos para oír, queriendo decir que habían caído de la práctica de discernir espiritualmente. El escritor de Hebreos les dice que todos los que se alimentan de la leche, en lugar de alimentos sólidos, deseado por los que son maduros, son inexpertos en la palabra de justicia. Sin embargo, el cristiano maduro tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Saben lo que deben hacer porque son maduros. Las claves, según este pasaje, tienen que ver con el entrenamiento en la palabra de Dios, por medio del cual definimos justicia. Una práctica constante por medio de la cual podemos ganar experiencia en esa práctica. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestro discernimiento espiritual? En primer lugar, reconociendo que Dios es el único que puede aumentar la sabiduría, además de orar por eso. Santiago 1:5 y Filipenses 1:9. Luego, sabiendo que la sabiduría para distinguir el bien del mal viene por el entrenamiento y la práctica, debemos ir a la Biblia para conocer la verdad y reforzamos la verdad mientras meditamos en la palabra. Cuando un banco contrata a un empleado, él está entrenado para reconocer los billetes falsos y los billetes verdaderos. Uno podía pensar que la mejor manera de reconocer un billete falso sería examinar varios que son falsos. El problema es que las nuevas falsificaciones se crean cada día. La mejor forma de reconocer un billete falso es tener un conocimiento íntimo del billete verdadero. Así es.
Habiendo estudiado los billetes auténticos, los cajeros ya no pueden ser engañados cuando les entregan un billete falso. El conocimiento del billete verdadero les ayuda a identificar de manera perfecta el billete falso. Esto es lo que los cristianos debemos hacer para desarrollar el discernimiento espiritual. Debemos conocer muy bien lo auténtico, que cuando lo falso aparezca, lo podamos reconocer. Al conocer y obedecer la palabra de Dios, seremos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Vamos a conocer el carácter de Dios y su voluntad. Este es el corazón del discernimiento espiritual, ser capaz de distinguir la voz del mundo de la voz de Dios para tener una sensación de que esto es correcto o esto está mal. El discernimiento espiritual rechaza la tentación y nos permite aborrecer lo malo y seguir lo bueno, según Romanos capítulo 12, verso 9. Así que espero que esta explicación le haya sido de ayuda para que usted pueda lograr ese discernimiento espiritual deseado a través de establecer una relación con lo verdadero, que es la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les dé paz y feliz resto del día. Este programa es posible gracias a la Embajada de Gracia y viene a usted por la generosa contribución de oyentes como tú. Gracias por ser parte de la Embajada de Gracia.